Bueno, buenos días a todos. Yo quiero dar primero gracias a CESIRA por permitirme formar parte del comité organizador de estas jornadas y por la responsabilidad de hablar de la ponencia Marco. Agradecer a... Yo, soy Ramón, vengo por de Calsicova y de Abacos, como os han dicho. Agradecer a todos los ponentes, de nuevo, vuestra asistencia. A los representantes políticos que hemos invitado y que de momento parece que no han venido, pero que en algún momento aparecerán. Y, por supuesto, a todos vosotros los asistentes. Yo he titulado mi ponencia la historia interminable. Y yo creo que muchos entenderéis de qué estamos hablando cuando hablamos de la historia interminable. Querría hablar de muchas cosas, hice una ponencia muy larga, pero luego me di cuenta que no tenía tiempo. Entonces yo voy a hablar rápidamente de tres cositas. Muchos ya lo sabréis, pero aquí supongo que también hay gente que no está tan familiarizada con el medio, y entonces es contar un poco cómo está el patio en estos temas. Voy a hablar principalmente de la hepatitis C. Yo creo que si en los años 90 y 80 el SIDA supuso un terremoto en la sanidad penitenciaria que obligó a que cambiaran muchas cosas y que se implementaran muchas medidas, desde los programas de metadona, los programas de intercambio de jeringuillas, que las entidades empezáramos a entrar en prisiones y se desarrollaran pues muchos programas. Muchas de esas medidas, a mi parecer, llegaron tarde, como los PIG, que no fueron obligatorios hasta el año 2001, y si se hubieran implementado antes, pues probablemente se hubieran salvado muchas vidas, ¿no? Pues yo creo que, salvando las diferencias, el tema de la hepatitis C ha vuelto a poner encima de la mesa la problemática que tenemos en las prisiones y la incoherencia de esta manera de organizar la sanidad penitenciaria que llevamos arrastrando desde el inicio de la democracia, ¿no? Como muchos sabréis, lo que ha pasado con la hepatitis C es básicamente un despropósito. La prevalencia que tenemos en hepatitis C, según instituciones penitenciarias, en el año 2015 ronda el 19,5%. Como no se deja investigar a los médicos de prisiones o publicar en muchos casos, pues no tenemos muy claro cuál es el grado de fibrosis que tienen estos pacientes y lo grave que es su enfermedad, pero aproximadamente se puede decir que alrededor del 60% de estos pacientes estarán con una F2 para arriba y probablemente un 25% de pacientes tendremos con enfermedad hepática grave, cirrosis F4, ¿no? Yo el único dato que he encontrado en el último informe de instituciones penitenciarias del año 2015 es el que hace referencia a que durante este año casi el 30% de los ingresos en hospitales que hubo, en hospitales de la red pública, que tienen que sacar de la cárcel, que hubo en las prisiones, que eran más de 1.200, se debieron relativos a digestivo, y en el propio informe aceptan que esto se debe a la alta prevalencia de hepatitis C. Yo entiendo que cuando una persona la ingresan por un problema de hepatitis C es que está grave, que normalmente esto va asociado a problemas de descompensación. O sea, en las prisiones tenemos un problema grave de enfermos con unas hepatopatías muy desarrolladas y que habría que tratar. Una pequeña historia, esto estaría muy bien desarrollarlo, pero no tenemos mucho tiempo. Pero digamos que desde 2002, que se aprueba el interferón pegilado y la ribavirina, hasta 2011, pues el tratamiento en las prisiones se da con cierta normalidad, teniendo en cuenta que era un tratamiento que no tenía muchos amigos, ni por parte de los pacientes, ni por parte de los propios facultativos, que era muy largo, que era muy tóxico, pero en prisiones se hicieron cosas buenas, cosas muy importantes. Se hizo un protocolo que tuvo un premio de la Organización Mundial de la Salud del año 2005 y se trataba a una porción, digamos, razonable de pacientes. Todo, como sabéis, empezó a partir del año 2011, cuando se aprueban los primeros antivirales de acción directa, el Telaprevir y el Boceprevir, que aumentan exageradamente el precio de estos fármacos. Se hablaba en aquellos años de cerca de 40.000 euros por curso de tratamiento. Y entonces empieza la pelea.
en la que el medio está el preso, ¿no? En 2012, durante todo el año 2012, pues hubo instrucciones de instituciones penitenciarias limitando el uso de estos fármacos, al principio diciendo que no se dieran, luego incluso amenazando con sanciones a los médicos que aún así los prescribían, sanciones administrativas, sanciones incluso a nivel patrimonial, y finalmente en 2012 sacan una circular donde se pueden empezar a dar estos tratamientos, pero con unas limitaciones que en la práctica hacían imposible tratar con estos fármacos. De hecho, se seguía dando biterapia. En el año 2013 se dieron 209 tratamientos en biterapia, según datos de instituciones penitenciarias, y esto en aquellos años ya era una terapia subóptima, claramente. Y como dato, pues bueno, que durante todo el año 2012 a 2013, según un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, se dieron 3 tratamientos con triterapia, y a finales de 2014, sin datos oficiales, pues habían dado 15 tratamientos con triterapia. Esto era bastante grave, pero bueno, teniendo en cuenta que era un tratamiento que se añadía al interferón, que todavía no había mucha demanda y qué tal, era aceptable. Luego, en febrero de 2014, tras varias sentencias, que esto es también bastante alucinante, que un ciudadano al final tenga que demandar a un juez para que le den un tratamiento que está en la calle accesible, y tenga que ser un juez el que le diga a instituciones penitenciarias, no, usted tiene que tratar a esta persona. Eso a mí ya me parece, en un Estado de Derecho como el nuestro, inaceptable. Pero bueno, lo que ocurre es que al final, pues las sentencias las van ganando los presos, instituciones tienen que ir tratando a estos presos, y entonces pues se hace un requerimiento a la mayoría de las comunidades autónomas para que lo paguen ellos. Y de repente instituciones penitenciarias dicen, esto no lo tengo que pagar yo. Y además, bueno, cuando las comunidades o bien ni contestan o bien dicen que no, pues empieza la batalla y empiezan los contenciosos administrativos, y instituciones penitenciarias denuncian a todas las comunidades autónomas, y además a finales de sobre 2015 se suspenden los convenios de colaboración que tenían con las comunidades autónomas para llevar a cabo la atención especializada, como una clara medida de presión, y según informaciones que son muy contradictorias en todo esto, según leas de dónde, pero van diciendo que dejan de pagar facturas, y hay prisiones en Andalucía donde de repente pues no se puede solicitar un TAC y cosas así. Al menos esto es lo que pone el informe de la Asociación de Derechos Humanos. Pero si ya estaba la cosa complicadita, pues entonces a final de 2014 se aprueban los nuevos antivirales de acción directa de segunda generación, como todos conocéis, el famoso Sovaldi, el Arboni, todos estos. Aparte de que seguían teniendo, sobre todo en el año 2014 y 2015, un precio desorbitado, pues tenían la problemática de que iban a tener muchísima mayor aceptación, y en el fondo iban a tener muchísima mayor demanda de tratamientos, porque eran unos tratamientos, como todos sabéis, que tienen una eficacia superior al 95%, que no tienen prácticamente efectos secundarios, que el tratamiento dura 3 meses, y aunque están en la cárcel, los presos se enteran de las cosas, y si había mucho rechazo a tratarse como interferón, como lo teníamos los pacientes que estábamos en la calle, se van enterando de esto, y más con todas las noticias que hubo, y empieza a haber demanda, y aparte los propios médicos van a decir. Al mismo tiempo, las varias sentencias que se van dando en las denuncias que había puesto instituciones penitenciarias, van dando la razón a las comunidades autónomas. Básicamente lo que alegaba instituciones penitenciarias es que esto eran fármacos de uso hospitalario, pero no son fármacos de uso hospitalario, son fármacos de dispensación hospitalaria, como son los antirretrovirales del VIH o como era el interferón pegilado con revivirina. Son fármacos que tienes que sacar de una farmacia hospitalaria, pero son de uso ambulatorio, te lo tomas en tu casa. Uso hospitalarios que te lo tienen que dar ingresado en el hospital. Los tribunales entienden esto y no le dan la razón a instituciones penitenciarias. Y en todo este follón que hubo además en aquel año con las asociaciones de pacientes en la calle, porque tampoco es que nos quisieran dar este fármaco a todo el mundo
Así a primeras, pues sale al final el plan estratégico en el año 2015, en el cual indica claramente que la población penitenciaria es población prioritaria independientemente del grado de fibrosis. Estos dicen que se cumpla o no se cumpla, pero se entiende que la población penitenciaria es prioritaria por el elevado riesgo de infección que hay en el medio penitenciario y por el elevado riesgo de reinfección. Finalmente, en el año 2016, instituciones penitenciarias incluye una partida presupuestaria de 20 millones de euros para tratar en aquellas comunidades autónomas donde tiene una sentencia judicial firme que le obliga a tratar. Había pasado durante el 2015 que, sobre todo en el seno del plan estratégico, pues varias comunidades autónomas dijeron, bueno, mientras esto lo decida un juez, pues yo voy pagando y ya veremos cuando llegue la factura a quién le toca pagar esto. Eso fueron casi todas las comunidades autónomas, menos Madrid, La Rioja, Castilla y León y Galicia. En las demás, a día de hoy, se está tratando a presupuesto de las comunidades autónomas, y en las demás se está tratando, pues, dependiendo de instituciones penitenciarias. Desde entonces, la verdad es que es muy difícil saber lo que está ocurriendo en cada prisión. Yo creo que cada prisión es un mundo. En unas tratan a partir de F3, en otras están tratando todos, en otras no están tratando y tienen que trasladar al preso. Y estamos viviendo en una situación que es muy difícil y que a lo mejor desde las entidades de CESIDA, pues lo primero que podíamos intentar hacer es mapear un poco y ver cuál es la realidad en las prisiones para tener información, digamos, un poco real y de primera mano, ¿no? Según instituciones penitenciarias, esto lo vimos ayer, en una respuesta, nos llegó ayer una respuesta al Senado, de una pregunta de una senadora. Se han tratado, desde el inicio, con nuevos tratamientos de segunda generación, 1.187 pacientes en las prisiones españolas. Yo, bueno, me lo creo, si lo dicen en el Senado, pues me lo creo, no tengo más remedio. En cualquier caso, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, se tendrían que haber tratado, o sea, hay, digamos, de este 19,5% de prevalencia de hepatitis C, si quitamos aquellos que han aclarado el virus espontáneamente, etcétera, calculan aproximadamente que haya unas 13.000, alrededor de 13.000 pacientes que son susceptibles de ser tratados. Estos 1.187 no llegan a un 9% de esos pacientes, ¿no? Según la SESP, este porcentaje se limitaría al 3%, pero como no tenemos datos, pues es bastante difícil sacar las cuentas. Aparte, ha habido dificultades añadidas, sobre todo, por ejemplo, en la comunidad que yo vengo, en la Comunidad Valenciana. Pues claro, estos fármacos los tenía que pagar la Consejería de Sanidad, pues había que instalar el sistema informático porque se prescriben por ordenador dentro del sistema informatizado de la Consellería, y esos sistemas informáticos no existen en las prisiones. Esto nos ha venido al menos para que la Bucasis, en nuestro sistema informático, se instale en la prisión y al menos el subdirector médico tenga acceso al historial médico de ese paciente cuando hay un ingreso, porque hasta ahora, como veremos más adelante, pues no se ingresa. Estas son las sentencias y, bueno, simplemente comentar el caso del que sí que tengo datos. Datos claros porque están recogidos y hay un registro y como los paga la Consellería lleva los datos y son públicos, además estos datos son absolutamente públicos. Durante 2015 en la Comunidad Valenciana se hizo un censo estimativo de cuántas personas con hepatitis C en libertad estaban en las consultas, ¿no? Y no es un censo muy exacto porque no notificaron con mucha exactitud a algunos médicos, pero alrededor de 9.800 personas se censaron y se trataron a 5.031 personas. Eso es más del 50% de las personas tratadas, censadas en un año. En prisiones, según estimaciones de la SEPS, en la Comunidad Valenciana, pues estaremos hablando de alrededor de 1.200, 1.300 personas susceptibles de tratamiento. En el año 2005 se trataron 69
y somos, os lo aseguro, de las comunidades autónomas donde mejor se está tratando. En 2016 parece que han mejorado un poquito las cosas y sobre un censo estimativo de población general de 5.900 se trataron a 3.705 pacientes en libertad, en población general, que supone un 62% de las personas censadas. En las prisiones que ya conseguimos que se pusiera el sistema informático en las prisiones de Alicante, donde no estaba, y que funcione cuando funciona y esas cosas que pasan, pues se trataron a 160 pacientes durante todo el año 2016, que según estimaciones pues estaríamos rondando el 13% de las personas privadas de libertad. Este retraso se debe principalmente, yo creo, que a trabas administrativas. El medio penitenciario es el medio ideal para tratar a estos pacientes. Hay tratamiento directamente observado, son tratamientos de 3 meses y se puede hacer de una manera muy rápida y además siendo población prioritaria. Esto lo que viene a decir es que pues eso, hay una absoluta desigualdad entre el tratamiento a la población penitenciaria y a la población que está en libertad. Yo no sé cómo ando de tiempo, pero bueno, quería remarcar pues esto, hablar un poco también de la historia interminable. Sabéis todos cómo está organizada la sanidad penitenciaria. Básicamente, instituciones penitenciarias financia lo que sería, o cubre lo que sería la atención primaria, y la atención especializada se supone que se tiene que dar a través de convenios realizados con las comunidades autónomas. El equipo de una prisión debe tener un médico, un diplomado en enfermería, auxiliares de enfermería, pero en la realidad lo que vemos, al menos en muchas prisiones, es pues que tenemos médicos que son en teorías generalistas, pero que tienen una alta preparación en temas, en las enfermedades más prevalentes, como es infección por VIH, salud mental, hepatitis C, toxicomanías, y que en muchos casos están haciendo o ejerciendo labores de especialista, principalmente porque, aunque la ley y el reglamento penitenciario dice que se garantizarán las visitas de los especialistas en las enfermedades o en las patologías que tengan más demanda, esto sabemos que es una realidad que no se cumple en las prisiones españolas o en la mayoría, primero porque esos convenios que se realizaron que ahora ya no existen, pero que existieron con las comunidades autónomas, pues dejaban un poco en el aire y no había una manera de reglamentar esto ni de incentivar a los profesionales del sistema público para que fueran a las prisiones, etcétera. Y entonces esto ha quedado un poco pues como los reinos de taifas, que son un poco las prisiones españolas, pues que aquí si hay un médico de infecciosas que está interesado en el tema y tal, pues va, o hay un psiquiatra que va porque está interesado, pero si no, pues no van, y al final aquello es un poco pues la casa sin barrer, ¿no? Como sabéis todos, esta manera de organizar el sistema, pues lo que nos produce que es un sistema sanitario aislado, o sea, aislado, totalmente aislado, o sea, tenemos partido y aparte informáticamente aislado. Hoy en día, en la época de la informática, que tú llegue un paciente y no puedas ver su historial, nos parece alucinante. Creo que hay comunidades autónomas donde esto ya no está, creo en Navarra, por supuesto aquellas donde está transferido la sanidad penitenciaria, pero en otras siguen con los historiales de papel y además cuando el preso sale de prisión pues no lleva un historial y esto es especialmente grave en los casos de salud mental, que es el gran problema que tiene hoy junto a la hepatitis C la sanidad penitenciaria. Bueno, lo que sabéis ya muchos, la dependencia jerárquica de los profesionales de la salud, la falta del acceso a la misma cartera de prestaciones farmacéuticas, estuvo la cartera farmacoterapéutica que se tuvo que llevar a juicio en el año 2011, básicamente es que permitía que se le cambiara el tratamiento a un paciente por uno más barato. Esto la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria o el sindicato creo lo llevó a juicio, ganó el juicio, pero ahora sacan otra circular y en la práctica se sigue haciendo lo mismo. Por supuesto, la pérdida de consultas en la atención especializada por falta de conducciones o porque trasladan al preso
a otra prisión cuando tiene una cita concertada, y eso el reglamento también dice que no se tiene que hacer, pero se sigue haciendo. Lo que ya hemos hablado del acceso o disponibilidad de especialistas, la dificultad del interno para acceder a la información relativa a su salud. Muchas veces cuando se les conduce fuera de los hospitales, o sea, fuera de las prisiones a los hospitales, se les da la información delante del policía, se les lleva a una visita sin decirle qué día tienen cita, y de repente cuando toca la conducción se les lleva. No se les informa de los resultados de sus analíticas a tiempo. Y luego que tenemos un personal sanitario discriminado absolutamente con respecto a los médicos de atención primaria en la calle, ¿no? Pues a nivel retributivo, a nivel de que no se les deja realizar una labor investigadora, y a muchos niveles que supongo que ya nos comentarán más adelante. Creemos que, aunque no sería la panacea, como ya hemos hablado, la integración de los sistemas en los sistemas autonómicos de salud es lo que habría que realizar. Como sabéis todos, esto está desde el año 2003. De aquí que ya haya llamado yo a mi ponencia la historia interminable, porque esto ya huele. Llevamos 14 años con este tema, hablando de lo mismo, y parece que no pasa nada. Básicamente esto lo que quería decir es que se traspase, y traspasar es muy fácil. Estamos hablando en toda la comunidad, en todo el Estado español. Estamos hablando de 400 médicos, más o menos. Es traspasar a 400 médicos, 400 enfermeras y 600 auxiliares de clínica. No es algo tan complicado ni tan grande, ¿no? Y simplemente luego se pongan de acuerdo pues cómo se especifican y cómo se llevan a cabo las tareas específicas de la sanidad penitenciaria referentes a temas reglamentarios, a temas de huelgas de hambre y a otra serie de temas. Pero no es tan difícil. Bueno, aquí no tengo la chuleta, pero bueno, básicamente lo que ha pasado en estos años, esto es un extracto de una contestación a Llamazares en el año 2009. Y entonces, básicamente lo que tenía que haber pasado es que esto tenía la ley de cohesión de sanidad, como todos sabéis, pues daba un plazo de 18 meses. Esto tenía que haber sido antes de 2004. Desde entonces se ha mantenido multitud de reuniones bilaterales entre instituciones penitenciarias y las comunidades autónomas. Todas estas reuniones bilaterales pasaban muchas a una fase de una comisión técnica, donde al menos yo, que he intentado seguirle la pista a esto a nivel, pues eso, de comunicados, de notas de prensa, de preguntas parlamentarias, se queda allí y es un poco como los novios, que tú no me llamaste, pero es que yo te tenías que llamar tú y no me has llamado. Y lo que estamos viviendo absolutamente es un cruce de reproches entre las comunidades autónomas e instituciones penitenciarias sobre quién tiene la culpa de que esto no se haya llevado a cabo. Siempre, además, se ha sido utilizado como arma arrojadiza por los distintos partidos en el poder cuando estaban en la oposición. O sea, el listado de proposiciones no de ley y de preguntas parlamentarias es para llenar una carpeta, o sea, es imparable. Y luego, cuando ese partido pues ha habido cambio y ha llegado al poder, parece que se ha olvidado. Ya esto ya no va conmigo. Entonces era el otro que estaba en el poder el que le machaca con preguntas parlamentarias, con PNLs, y las PNLs además las aprueban todos. Creo que no han llegado los diputados, pero no lo sé. Yo no sé mucho de cómo funciona el Parlamento, pero a ver si hay algo más que una proposición de no de ley, porque las firman todos, pero se quedan en agua de borrajas, ¿no? Lo que hemos visto claramente es que cuando hay intención política y disponibilidad política, estos procesos se han llevado a cabo, como es en el caso del País Vasco, en Euskadi, donde se llevó en 10 meses. En 10 meses no ha habido ningún problema, y parece ser que al menos pues ciertos problemas pues se han solventado y no han tenido pues este problema que han tenido como la hepatitis C y otra serie de problemas que hemos tenido en el resto del Estado español.
Yo, como conclusión, bueno, sí, también quería decir el tema de que parece ser que el tema que al menos desde mi comunidad autónoma se me traslada, que el problema es que no me dan dinero, y es el gasto. Es el gasto porque, claro, esto evidentemente tiene que ir acompañado de una partida presupuestaria como hubo en Euskadi cuando se hizo la partida cuando se hizo el traspaso. Pero es que, según la sociedad, el sindicato de la sanidad penitenciaria, esto es el gasto de las comunidades autónomas y centros penitenciarios en rojo y comunidades autónomas en azul. El rojo no se ve, es que no se ve, es una rayita que está ahí arriba. Yo he hecho así, sumado el documento de instituciones penitenciarias y están hablando de en la Comunidad Valenciana asumiendo el coste de la hepatitis C y eso que han puesto los fármacos a un precio que están ya mucho más baratos y tal. Pero bueno, vamos a tirar por arriba. 30 millones de euros al año, coste de la sanidad penitenciaria en personal, fármacos. En la Comunidad Valenciana se gasta 5.000 millones de euros al año en sanidad. Estamos hablando de migajas. Yo sinceramente creo que esto es una falta absoluta de voluntad política y de que esto no da votos, que los presos no dan votos, y falta de presión mediática, y ahí es donde nosotros podemos hacer nuestra labor, en incidencia política y en presión mediática. Yo la conclusión que saco es esta ahora, hoy en día, ¿no?, que tenemos a dos pistoleros, que son instituciones penitenciarias y las comunidades autónomas, en un duelo, y que en el fuego cruzado está la población penitenciaria. Nosotros lo que podemos hacer es incidencia política, denuncia pública, y pues que eso tenerlo en nuestras agendas, y a ver si tenemos suerte y la historia interminable esta pues acaba de una vez, y aunque no sea la panacea, porque yo creo que evidentemente la transferencia no va a ser una panacea que va a resolver todos los problemas de la sanidad penitenciaria, pero va a servir al menos pues para que haya ordenadores y los historiales y la información esté compartida, y para que no se estén pegando las instituciones y las administraciones sobre quién tiene que pagar un tratamiento. Y básicamente era esto. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora aquí esto, como era ponencia Marco, no hay preguntas. Sabéis que la dinámica de las jornadas va a ser pues intervenciones cortas y luego pues que aprovechemos que tenemos aquí a la gente que tenemos para que les hagamos preguntas. Gracias.